En mi historia anterior hablé de la casa que alquilamos con varias pequeñas ocurrencias. Después de aproximadamente 8 años en esa casa, mis padres compraron una casa blanca de 2 pisos construida en el año 1900. Esto será un poco largo, así que me disculpo de antemano, pero solo estoy tratando de hacerlo lo más preciso posible. Los dueños de la casa dijeron que la casa fue construida por un médico, quien era pariente de uno de sus bisabuelos. Construyó la casa para una mujer que amaba y con quien estaba saliendo en ese momento. Lamentablemente, la mujer no terminó casándose con él y, en cambio, se casó con un soldado. El médico nunca se casó con nadie en su vida, pero aún vivía en la casa y de hecho usaba la parte inferior de la casa para ejercer la medicina como médico local de la ciudad. Le pregunté a mi madre su nombre, pero ella nunca le preguntó al dueño de la casa, así que nunca lo supimos. Los dueños de la casa vivían en un remolque detrás de la casa y estaban tratando de venderla por un tiempo para poder hacer espacio en el terreno para construir una nueva casa. De hecho, iban a derribar la casa cuando mi madre los contactó para comprarla. Mis padres pagaron $6,000 por la casa. De hecho, trasladamos la casa a unas 10 millas más adelante, a un terreno que compramos. El terreno que compramos, y en realidad todo el terreno en ese bloque de 15 millas, alguna vez fue una ruta de contrabandistas de alcohol ilegal durante la prohibición. Detrás de la casa, aún son visibles los senderos y puedes encontrar vidrios por todas partes a lo largo del sendero. En mi opinión, la historia tanto de la casa como del terreno, junto con el traslado de la casa y el desarrollo del terreno, contribuyeron a la intensa inquietud que aumentó en actividad durante los 5 años que vivimos allí. Voy a enumerar las ocurrencias sin ningún orden en particular. Tenga en cuenta que después de 3 años allí, mis padres se divorciaron, mi mamá se mudó, y mi papá pasaba todo el tiempo con su novia. Mi hermano estaba en la universidad. Entonces, en los últimos 2 años, estuve prácticamente viviendo allí solo, aparte de un verano en el que mi novio vivió conmigo y cuando mi hermano regresó un invierno para pasar unos meses. Esto tuvo lugar desde finales de 1998 hasta finales de 2003. Un fenómeno importante en la casa fueron las voces. Una vez, mi madre estaba arriba en el pasillo y yo estaba en mi habitación a unos 10 pies de distancia. Escuché un "hey" muy fuerte desde el pasillo. Entonces salí de mi habitación y le pregunté a mi madre qué quería. Ella dijo que también escuchó el "hey" y que no sabía dónde estaba. Soy músico y después de aprender una pieza musical muy difícil en mi habitación con el teclado, escuché un "buen trabajo" muy fuerte. No me sentí asustada, pero sí bastante divertida. Respondí, gracias. ¿Qué más podría decir? Más tarde, cuando las apariciones aumentaron, estaba en la cocina y escuché mi nombre 3 veces seguidas por 2 voces distintas, seguido de un portazo aproximadamente a 1 pie de distancia de mí. Esto fue seguido por un susurro tras otro. Esta fue probablemente la vez que más miedo sentí en la casa. Estaba sola y ya era muy tarde. Me sentí muy observada y de hecho pasé la noche en mi auto. En los bosques circundantes, tanto mi padre como yo oíamos conversaciones y risas. Las cosas que se movían eran algo raro, pero sucedieron algunas cosas. Mi novio y yo estábamos en la sala de estar, ambos en sofás separados, y nos sentábamos allí y literalmente mirábamos cada cortina, 5 de ellas,
de la habitación, cerrarse lentamente, una tras otra. Nunca nos asustamos, solo nos asombramos. Además, como teníamos un aire acondicionado de ventana, mantuvimos todas las puertas abiertas en toda la casa para la circulación. Un día, después de abrir todas las puertas, nos fuimos a trabajar y tuvimos que girar a la derecha para recoger algunas llaves. Todas las puertas de la casa estaban cerradas. Luces. En los bosques circundantes, constantemente veía orbes de luz deambulando entre los árboles. Mi papá me dijo que vio lo mismo. Una vez, mientras estaba en la cama, una luz cegadora me despertó desde un rincón de mi habitación. Tan pronto como abrí los ojos, desapareció en unos segundos. En mi habitación se veían frecuentemente pequeños destellos de luz, como pequeñas chispas de un encendedor. Te dejaron con un sentimiento feliz. Debo mencionar que en ese momento tenía alrededor de 16 años y estaba experimentando con mi fase oculta. Específicamente, estaba interesado en crear y contactar energías y espíritus de la naturaleza. ¿Quizás hubo una conexión? Hoy en día no soy nada religiosa, pero supongo que es algo a considerar. Las apariciones y sombras se vieron con más frecuencia de lo que nos gustaría. Mi madre dijo que durante el último año que vivió allí, dormía en el sofá de la sala y todas las noches, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, veía una masa negra en el techo del comedor contiguo que ondulaban mientras formas negras parecidas a bufandas revoloteaban dentro y fuera de la masa. Dijo que la aterrorizaba y que no podía dormir ni quitarle los ojos de encima. Después de unas 2 o 3 horas desaparecería. Realmente me gustaría escuchar la opinión de la gente sobre esto. Varios amigos me han dicho que han visto sombras y cortinas moviéndose en la casa mientras esperaban que yo saliera a su auto. Estaba sola en ese momento, pero siempre existe una pequeña posibilidad de que haya sido yo, pero las ubicaciones nunca coincidieron. Por ejemplo, yo ya estaba afuera cuando veían que las cortinas del piso de arriba se movían como si alguien los estuviera mirando. Una vez, mientras estaba en mi habitación, estaba intentando hacer funcionar una cámara de video. Cuando acerqué el visor a mi ojo, vi claramente la forma de una mujer en la entrada. Era una cámara vieja, por lo que la imagen que vi en la lente era en blanco y negro y ligeramente borrosa, pero estaba claro de qué se trataba. Esto me asustó muchísimo. Lo bajé y no vi nada en la puerta. Intenté fingir que no veía nada para no dar la satisfacción que fuera. Casi todos los que hemos vivido allí en algún momento, entre nuestros amigos y familiares, hemos visto sombras y oído y visto puertas cerrarse. Normalmente, la persona estaba sola. Cosas al azar. Mi novio, que pensaba que yo estaba harta de eso hasta que se mudó, tuvo una extraña experiencia de parálisis del sueño a mitad del día mientras estábamos viendo la televisión. Me dijo que claramente se sentía ahogado, mientras escuchaba que le susurraban Adán. Dijo que antes había soñado con un Adán. Él no me dijo esto. Tuve un sueño similar sobre un Adán mientras vivía allí. Después de ese sueño, participé en el sorteo de un piano vertical usado gratis. Gané el sorteo, y cuando llegó el piano, el fabricante era, lo juro por Dios, Adams. Todavía lo tengo. Cuidamos a una niña, de unos 2 años en ese momento, que constantemente señalaba el comedor y decía,
¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? A veces también se quedaba mirando la habitación. Los gatos también miraban fijamente la habitación cerca del techo. El comedor tenía una sensación espeluznante. Una vez, durante un huracán, invitamos a algunos amigos y familiares que vivían en casas móviles. Estábamos todos sentados contando algunas historias personales de fantasmas cuando una imagen salió volando de la repisa. Nadie dijo una palabra al respecto y dejamos de contar nuestras historias de fantasmas. Hubo toneladas y toneladas más. Podría seguir para siempre, pero no lo haré. Al final, los fantasmas fueron solo parte del fondo y no tuve miedo. Pero durante el último año allí, las cosas se volvieron más extremas y más flagrantes. Allí me sentí amenazada varias veces. La última vez que entré a recoger mis últimas cajas, me sentí extremadamente nerviosa y me fui lo antes posible. Después del divorcio de mis padres, mi padre finalmente vendió la casa. Me mudé lejos de la casa y no he vuelto a mi antigua ciudad desde entonces. Mi papá mencionó que los nuevos propietarios estaban teniendo problemas con la gente que hacía ruidos fuera de la propiedad, sea lo que sea que eso signifique, pero no se ha mantenido en contacto. Todavía tengo vívidas pesadillas sobre esta casa. Tuve bastante miedo varias veces y estoy segura de que me asustó más de lo que sabía. No tengo ningún deseo de volver allí. Esta es mi otra historia sobre otra casa embrujada en la que viví. Gracias por tu atención. No olvides suscribirte al canal para no perderte ni una sola historia real de horror.